Te enseñaron que naciste roto. No roto por algo que hiciste. No roto por una elección que tomaste. Roto antes de llegar. Culpable antes de abrir los ojos. Defectuoso a nivel de tu propia naturaleza, antes de tener la oportunidad de ser algo. Eso es lo que dice la doctrina del pecado original. Y si creciste dentro de cualquier tradición moldeada por el catolicismo, ese mensaje no te llegó solo como proposición teológica. Te llegó como sentimiento. Un zumbido de fondo de insuficiencia que siempre estuvo ahí. La sensación de que algo en ti era fundamentalmente incorrecto. Que necesitaba ser reparado. Que librado a tu propia naturaleza, inevitablemente irías por mal camino. Baruch Spinoza leyó la doctrina del pecado original con la misma honestidad que traía a todo. Y lo que encontró no fue un error teológico que personas bien intencionadas habían cometido. Fue algo más preciso que eso. Más perturbador que eso. Fue el mecanismo más sofisticado jamás construido para producir seres humanos que desconfían de su propia naturaleza y dependen de la autoridad externa para sentirse válidos. No dijo esto para atacar la fe. Lo dijo porque había leído el Génesis más cuidadosamente que la mayoría de sus defensores. Porque había rastreado la doctrina hasta sus orígenes y encontrado algo que la institución no quería que se encontrara. Y porque creía que la verdad sobre la naturaleza humana no era lo que la doctrina decía que era. Y que esa verdad no era más aterradora que la doctrina. Era más liberadora. Al final de este video nunca leerás las palabras pecado original de la misma manera. Y puede que descubras que la culpa que has estado cargando nunca fue sobre lo que hiciste. Fue sobre lo que alguien necesitaba que creyeras que eras. Comencemos con lo que el texto realmente dice. El Génesis capítulos 2 y 3 es uno de los textos más leídos y menos entendidos de la historia occidental. No porque sea oscuro, sino porque la interpretación institucional ha sido tan dominante durante tanto tiempo que la mayoría de las personas ya no puede leer el texto en sí. Leen la interpretación creyendo que es el texto. ¿Qué dice el texto realmente? Dice que dos seres humanos vivían en un jardín, que se les dijo que no comieran de un árbol específico, que comieron de todos modos, que después de comer se dieron cuenta de su desnudez, y que como consecuencia fueron enviados fuera del jardín al mundo del trabajo y el sufrimiento y la mortalidad. Lo que el texto no dice es igualmente importante. No dice que todos los seres humanos posteriores heredaron la culpa de ese acto. No usa la expresión pecado original. No describe la naturaleza humana como fundamentalmente corrompida por lo que ocurrió en el jardín. No dice que todo ser humano que viene después es culpable antes de haber hecho nada. Esas ideas no están en el texto. Fueron añadidas al texto. Por una persona específica. En un momento específico de la historia. Por razones que Spinoza encontró extremadamente reveladoras. Esa persona fue Agustín de Hipona. Y el momento fue finales del siglo IV y principios del V, cuando el cristianismo se había convertido recientemente en la religión oficial del Imperio Romano, cuando la Iglesia institucional estaba consolidando su autoridad sobre la vida espiritual y política de toda una civilización, y cuando se necesitaba un marco teológico que hiciera esa autoridad no solo útil sino necesaria. Lo que hizo Agustín fue leer una mala traducción latina de la carta de Pablo a los romanos. El griego original dice que la muerte se extendió a todos los seres humanos porque todos pecaron. La mala traducción latina que leyó Agustín decía que la muerte se extendió a todos los seres humanos en quien todos pecaron. Una sola preposición. Y de esa única mala traducción, Agustín construyó toda una teología de culpa heredada. La idea de que el pecado de Adán no fue solo su propio fracaso moral, sino una corrupción de la naturaleza humana misma, que se transmitía biológicamente a cada ser humano posterior. Esta idea no era nueva en el cristianismo primitivo. Era nueva en la teología cristiana occidental. La Iglesia oriental nunca la aceptó completamente. La tradición judía de la que surgió el cristianismo no la tenía. Los pensadores cristianos anteriores habían leído la misma historia del Génesis y no habían encontrado culpa heredada en ella. Fue la construcción de Agustín, construida a partir de una mala traducción, y se convirtió en el fundamento de la antropología cristiana occidental durante los siguientes 16 siglos. Spinoza no descarta a Agustín como simplemente equivocado.
Hace la pregunta más interesante: ¿qué produce esta doctrina? ¿Qué tipo de ser humano crea una teología de culpa heredada? ¿Y a qué intereses institucionales sirve ese tipo de ser humano? Produce seres humanos que creen que su propia naturaleza es el problema, que no pueden confiar en sus propios instintos, su propio razonamiento, su propio sentido de lo que está bien y lo que está mal, porque todo esto es producto de una naturaleza que ha sido corrompida en su raíz, y que por tanto necesitan una autoridad externa que les diga qué es verdad, qué es bueno, y qué deben hacer para ser salvados de sí mismos. Produce el súbdito institucional perfecto, alguien que es constitucionalmente incapaz de confiar en sí mismo y estructuralmente dependiente de la institución que afirma reparar lo que está roto en él. Escribe en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que la culpa que cargabas no era por algo que hiciste, sino por lo que eras? No un fracaso específico, sino una sensación de fondo de insuficiencia fundamental que siempre estaba ahí. Descríbela en una frase, porque lo que encontró Spinoza cambia completamente el origen de esa sensación. Ahora hablemos de lo que Spinoza dice que el Génesis significa realmente. Spinoza lee la historia de Adán y Eva como una alegoría, no en el sentido desdeñoso de que es solo una historia con una lección añadida, en el sentido filosófico preciso de que usa la narrativa para comunicar algo verdadero sobre la experiencia humana que no podría comunicarse tan efectivamente en proposiciones abstractas. ¿De qué trata la alegoría? Trata de la transición del instinto a la conciencia, de vivir como parte de la naturaleza sin reflexionar sobre ese hecho, a convertirse en el tipo de ser que se distancia de la naturaleza y se ve a sí mismo como un yo separado, con un pasado y un futuro y un conocimiento de su propia mortalidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa el conocimiento del bien y del mal? No conocimiento moral en el sentido de conocer las reglas. La conciencia misma. La capacidad de evaluar, de distanciarse de la experiencia y preguntar si es buena o mala, mejor o peor, qué significa y qué exige. Antes de comer del árbol, Adán y Eva no eran moralmente inocentes, eran premorales, como cualquier otro animal, viviendo en contacto inmediato con su naturaleza sin la distancia reflexiva que hace posible la elección moral. Estaban desnudos y no tenían vergüenza, porque la vergüenza requiere la capacidad de autoevaluación que todavía no tenían. Después de comer del árbol, se volvieron conscientes. Se vieron a sí mismos. Experimentaron la brecha entre lo que eran y lo que podían imaginar ser. Sintieron el peso de la mortalidad. Y fueron enviados fuera del jardín no como castigo por un crimen, sino como consecuencia inevitable de lo que se habían convertido. Un ser con conciencia no puede vivir en el paraíso inconsciente. El jardín no se pierde por el pecado. Se deja atrás por la conciencia. Esta es la historia de cada ser humano. No un evento histórico que le ocurrió una vez a dos personas y cuyas consecuencias fueron heredadas biológicamente por todos los que vinieron después, sino la experiencia humana universal de volverse consciente, de perder la facilidad no reflexiva del animal y ganar la extraordinaria y terrible carga de saber lo que eres. Para Spinoza, esto no es una caída, es un despertar, una transición necesaria, inevitable, en última instancia valiosa, que es la condición previa de todo lo distintivamente humano, incluyendo la capacidad de comprensión genuina, amor genuino y vida ética genuina. No puedes amar genuinamente sin conciencia. No puedes actuar éticamente sin la capacidad de autoevaluación. No puedes perseguir la comprensión sin la distancia reflexiva que el jardín no permitía. La expulsión del Edén es el comienzo de la historia humana, no su corrupción. Ahora aquí es donde la lectura de Spinoza se vuelve personalmente transformadora. Si la historia del jardín trata del despertar en lugar de la corrupción, entonces tu naturaleza no es el problema. Tu naturaleza es el instrumento. La capacidad de conciencia, de autorreflexión, de evaluación y elección, no es la marca de lo que salió mal en ti. Es la marca de lo que eres. Y lo que eres no está roto. Spinoza tiene un nombre para lo que eres en tu nivel más fundamental. Conatus. El impulso de todo ser a persistir en su propia existencia.
a desarrollar sus capacidades, a volverse más completamente lo que es. Esto no es egoísmo. Spinoza es preciso sobre esto. El conatus de un ser humano incluye la capacidad de comprensión, de conexión genuina con otros, del tipo de amor que aumenta en lugar de disminuir el poder y la alegría de todos los que toca. Un ser humano que genuinamente desarrolla su naturaleza no se vuelve más egoísta, se vuelve más capaz de relación genuina, porque la relación genuina requiere el tipo de conciencia y autocomprensión que solo un ser humano plenamente desarrollado puede traerle. El problema no es la naturaleza humana. El problema es la comprensión inadecuada de la naturaleza humana. No lo que eres, sino lo poco que entiendes lo que eres. Y la solución no es la salvación desde fuera, es la comprensión desde dentro. Ahora hablemos de lo que la culpa hace realmente a un ser humano, porque aquí el análisis de Spinoza se vuelve más prácticamente relevante para tu vida real. La culpa, en la filosofía de Spinoza, es una emoción pasiva. Es algo que te ocurre en lugar de algo que haces. Y como todas las emociones pasivas, disminuye tu poder en lugar de aumentarlo. Te hace menos capaz de comprensión y menos capaz de acción efectiva. No más. Esto parece contraintuitivo. Nos enseñan que la culpa es lo que motiva la mejora moral, que sentirse mal por lo que hiciste es lo que te impide hacerlo de nuevo. Spinoza dice que esto es exactamente al revés. La persona que no daña a otros porque genuinamente entiende por qué dañar a otros es destructivo, para la otra persona, para el tejido social de confianza, para su propia integridad y capacidad de relación genuina, esa persona es confiablemente ética, en cada situación, incluyendo las que nadie observa, incluyendo las que las reglas no cubren explícitamente, porque el comportamiento ético viene de la comprensión y por tanto está disponible en cada situación. La persona que no daña a otros porque se siente culpable cuando lo hace es poco confiablemente ética. Es ética precisamente cuando el mecanismo de culpa está operando, y cuando no lo está, cuando ha racionalizado una excepción o cuando la situación no activa la respuesta de culpa, no tiene nada a lo que recurrir, porque nunca desarrolló la comprensión que haría innecesaria la culpa. Hay una distinción que Spinoza hace aquí que vale la pena entender bien. Hay culpa que es genuinamente útil, culpa específica, la culpa que te dice que esta acción particular causó daño real a esta persona particular y que podrías haber hecho de otra manera. Ese tipo de culpa es información. Señala algo que no entendiste e invita a entenderlo mejor. Está conectada a una acción específica y consecuencias específicas y se disuelve naturalmente cuando la comprensión reemplaza a la ignorancia. Luego está la culpa producida por el pecado original, que no es específica en absoluto, es existencial. No es sobre lo que hiciste, es sobre lo que eres. Y la culpa sobre lo que eres no puede producir comprensión, solo puede producir vergüenza. Y la vergüenza, a diferencia de la culpa específica, no motiva el cambio, motiva el escondite. Examinas lo que quieres entender, escondes lo de lo que te avergüenzas. Y la doctrina del pecado original ha producido generaciones de personas que esconden su naturaleza en lugar de examinarla, que desconfían de sus propios instintos en lugar de desarrollar su capacidad de evaluarlos, que buscan en la autoridad externa permiso para ser lo que son en lugar de desarrollar la comprensión que les permitiría navegar su propia naturaleza con sabiduría. Si creciste en el catolicismo latinoamericano sabes exactamente de lo que hablo. La culpa que llegaba antes del pecado, la confesión que te absolvía temporalmente, pero no cambiaba nada estructuralmente. El ciclo de culpa y absolución, y culpa de nuevo que la institución gestionaba con precisión. Y la sensación persistente de que algo en ti era fundamentalmente problemático. No lo que habías hecho, lo que eras. Piensa en cómo eso moldea a una persona desde la infancia. No aprendes a evaluar tus acciones y sus consecuencias reales. Aprendes a medir tus acciones contra una lista de lo que está permitido y lo que está prohibido. No desarrollas la capacidad de preguntarte genuinamente si algo causa daño. Desarrollas la capacidad de preguntarte si algo está en la lista. Y cuando la lista no cubre la situación, no tienes nada.
porque nunca desarrollaste el entendimiento que haría innecesaria la lista. Y cuando adulto te alejas de la institución, cuando la lista ya no tiene autoridad sobre ti, el vacío que queda no es libertad, es desorientación. Porque la lista siempre fue un sustituto del entendimiento, no el camino hacia él. Eso es exactamente lo que Spinoza encontró cuando leyó la doctrina honestamente. No un relato genuino del fracaso moral humano. Un mecanismo para producir dependencia institucional, convenciendo a los seres humanos de que su propia naturaleza no puede confiarse. Y si este canal es donde quieres continuar pensando con esta claridad, suscríbete ahora, porque esto es exactamente lo que Spinoza pasó su vida haciendo. Seguir la pregunta honestamente hasta encontrar lo que realmente estaba ahí. Ahora hablemos de lo que queda de la ética cuando eliminas el pecado original. La institución siempre plantea la misma objeción. Si dices a las personas que no son fundamentalmente rotas, si quitas la doctrina que fundamenta la necesidad de salvación institucional, ¿no harán simplemente lo que quieran? ¿No colapsa la ética sin la amenaza del juicio divino? La respuesta de Spinoza es lo opuesto de lo que la institución espera. La ética se vuelve más profunda sin el pecado original, no más superficial, porque la ética fundamentada en la comprensión es más confiable, más flexible, más genuinamente operativa en la gama completa de situaciones humanas que la ética fundamentada en el miedo al juicio por una naturaleza que no puedes cambiar. Considera la diferencia concreta. La persona que no miente porque genuinamente entiende lo que la mentira destruye, la confianza, la relación, su propia integridad, no miente cuando nadie la observa, no miente cuando la mentira sería conveniente, no miente cuando podría salirse con la suya, porque la razón para no mentir no está en la lista de reglas, está en su comprensión de lo que la verdad y la confianza hacen posible entre los seres humanos. La persona que no miente porque teme el pecado y el castigo, no miente precisamente cuando el temor está activo, y cuando el temor se apaga, o cuando racionaliza que esta mentira es diferente, no tiene nada a lo que recurrir, porque nunca desarrolló la comprensión que haría innecesario el temor. La persona que entiende por qué importan la justicia y la compasión no necesita ser amenazada con el castigo divino para practicarlas. Las practica porque ve claramente, porque entiende lo que requiere el florecimiento humano genuino, porque la alternativa, la vida organizada alrededor de la disminución de otros, es genuinamente peor que la vida organizada alrededor de su florecimiento, no solo según una regla, según lo que una mente genuinamente comprensiva puede ver cuando mira las opciones honestamente. Esto es lo que Spinoza significa cuando dice que la libertad y la virtud son la misma cosa. No que la libertad significa hacer lo que quieras, sino que la libertad genuina, la libertad de un ser humano que entiende su propia naturaleza y actúa desde esa comprensión en lugar de desde la compulsión externa, genera naturalmente comportamiento ético. Porque la comprensión que produce libertad genuina también produce el reconocimiento de que tu florecimiento y el florecimiento de otros no están en oposición fundamental. Piensa en lo que esto significa para cómo vives. Si te criaron con el pecado original, te criaron para desconfiar de ti mismo, para tratar tus propios deseos e instintos como sospechosos, para buscar fuera de ti mismo permiso y validación y la seguridad de que estás haciendo lo correcto, para experimentar tu propia naturaleza como algo que necesita ser controlado en lugar de entendido. Spinoza dice, la desconfianza siempre fue el problema, no la solución, porque no puedes entender algo que fundamentalmente desconfías, y no puedes navegar algo sabiamente sin entenderlo. La doctrina que supuestamente te protegía de tu propia naturaleza, en realidad, te impidió entenderla suficientemente bien para vivir bien desde dentro de ella. Lo que Spinoza ofrece, en cambio, no es permiso para hacer lo que quieras. Es la invitación a entender lo que realmente eres. La invitación a examinar tu propia naturaleza honestamente, incluyendo las partes que son difíciles y las que han causado daño, sin la suposición de fondo de que lo que encontrarás ahí está irremediablemente roto. Porque lo que encontrarás no está irremediablemente roto. Lo que encontrarás es un ser humano con capacidades genuinas y limitaciones genuinas,
con la capacidad de entender más de lo que actualmente entiendes, con la capacidad de actuar mejor de lo que actualmente actúas. No porque tu naturaleza haya sido reparada por una intervención externa, sino porque la comprensión genuina de lo que eres y lo que son las personas que te rodean genera naturalmente mejor acción que la ignorancia. Y para quien está viendo esto y cargó durante décadas esa culpa de fondo que llegó antes de hacer nada que la justificara, Spinoza tiene algo específico que decirte. No naciste roto. Naciste consciente, lo que significa que naciste capaz de causar daño y capaz de entender por qué el daño importa, capaz de actuar mal y capaz de aprender a actuar mejor, no salvado de tu naturaleza por intervención externa, desarrollado a través de tu propio compromiso honesto con lo que eres y lo que son las personas que te rodean. Eso es más difícil que ser salvado, también es más real, y produce algo que la doctrina del pecado original no puede producir. Un ser humano que actúa bien no porque tema lo que es, sino porque lo entiende. El mantra que captura lo que Spinoza encontró cuando leyó el pecado original honestamente y siguió la pregunta hasta el final. No nací roto. Nací convirtiéndome. Escríbelo en los comentarios. O escribe el momento en que sentiste por primera vez que la culpa que cargabas no era sobre lo que habías hecho, sino sobre lo que te habían enseñado que eras. Porque ese reconocimiento, la diferencia entre culpa por acción y vergüenza por existencia, es el comienzo exactamente del tipo de examen honesto que Spinoza pasó su vida intentando hacer posible. Y dinos desde qué país nos estás viendo. Una palabra, porque esta pregunta se está haciendo en todos los países, en todos los idiomas, por cada persona que alguna vez cargó una culpa que llegó antes de hacer algo para merecerla. El siguiente video te está esperando en pantalla ahora mismo, elegido específicamente para llevar todo lo que entendiste hoy un nivel más adentro. Spinoza no te dijo que eres perfecto, te dijo algo más útil que eso, que lo que eres no es el problema, que el problema es no entender lo que eres, y que ese problema tiene una solución que no requiere una institución. Requiere solo honestidad y la disposición de mirar lo que realmente está ahí. Empieza ahora. Esto es lo que Spinoza significa cuando dice que la libertad y la virtud son la misma cosa. No que la libertad significa hacer lo que quieras, sino que la libertad genuina, la libertad de un ser humano que entiende su propia naturaleza y actúa desde esa comprensión, genera naturalmente comportamiento ético. Porque la comprensión que produce libertad genuina también produce el reconocimiento de que tu florecimiento y el de los demás no están en oposición fundamental. Piensa en lo que esto significa para cómo vives. Si te criaron con el pecado original, te criaron para desconfiar de ti mismo, para tratar tus propios deseos e instintos como sospechosos, para buscar fuera de ti permiso y validación y la seguridad de que estás haciendo lo correcto, para experimentar tu propia naturaleza como algo que necesita ser controlado en lugar de entendido. Spinoza dice, la desconfianza siempre fue el problema, no la solución, porque no puedes entender algo que fundamentalmente desconfías, y no puedes navegar algo sabiamente sin entenderlo. La doctrina que supuestamente te protegía de tu propia naturaleza, en realidad te impidió entenderla suficientemente bien para vivir bien desde dentro de ella. Lo que Spinoza ofrece no es permiso para hacer lo que quieras. Es la invitación a entender lo que realmente eres, a examinar tu propia naturaleza honestamente, incluyendo las partes que son difíciles y las que han causado daño, sin la suposición de fondo de que lo que encontrarás ahí está irremediablemente roto. Porque lo que encontrarás no está irremediablemente roto. Lo que encontrarás es un ser humano con capacidades genuinas y limitaciones genuinas, con la capacidad de entender más de lo que actualmente entiendes, con la capacidad de actuar mejor de lo que actualmente actúas, no porque tu naturaleza haya sido reparada por una intervención externa, sino porque la comprensión genuina genera naturalmente mejor acción que la ignorancia. Y hay algo más que Spinoza observa sobre la culpa existencial que vale la pena decir directamente. La culpa que no es sobre lo que hiciste, sino sobre lo que eres, no tiene resolución posible dentro del sistema que la produce. Puedes confesarte y ser absuelto, pero la absolución no cambia lo que eres.
Mañana seguirás siendo el mismo ser que necesita salvación de su propia naturaleza. Y la confesión de pasado mañana estará esperando. El sistema está diseñado para producir exactamente eso. No porque sus arquitectos fueran conscientemente maliciosos, sino porque un sistema que resuelve el problema que él mismo creó no necesita nunca que te vayas. Eres cliente permanente de la única institución que puede darte lo que te convenció de que necesitabas. Spinoza llama a esto servidumbre, no en el sentido político, en el sentido preciso de estar gobernado por emociones pasivas que disminuyen tu poder en lugar de aumentarlo. Y el remedio no es la absolución. Es la comprensión que hace innecesaria la absolución. Porque una persona que genuinamente entiende por qué sus acciones importan, no necesita que una institución le confirme si está bien o mal. Lo sabe, desde dentro, directamente. Esa es la libertad que Spinoza ofrece, no la ausencia de responsabilidad moral. La responsabilidad moral, que viene del entendimiento, en lugar de la que viene del miedo, más profunda, más honesta, y completamente tuya. Y para quien está viendo esto, y cargó durante décadas, esa culpa de fondo que llegó antes de hacer nada que la justificara, Spinoza tiene algo específico que decirte. No naciste roto, naciste consciente, lo que significa que naciste capaz de causar daño, y capaz de entender por qué el daño importa, capaz de actuar mal, y capaz de aprender a actuar mejor, no salvado de tu naturaleza por intervención externa, desarrollado a través de tu propio compromiso honesto con lo que eres y lo que son las personas que te rodean. Eso es más difícil que ser salvado. También es más real, y produce algo que la doctrina del pecado original no puede producir. Un ser humano que actúa bien no porque tema lo que es, sino porque lo entiende. Antes de irte quiero ser honesto sobre algo. La doctrina del pecado original también ha producido bien genuino en el mundo. La tradición construida sobre ella incluye filosofía moral profunda, arte extraordinario, y actos de justicia valientes. Personas que se creyeron rotas ante Dios han sido movidas a veces por esa creencia a compasión y servicio extraordinarios. La doctrina no es simplemente un mecanismo de control, es también un intento, por filosóficamente defectuoso que Spinoza lo crea, de tomar en serio la realidad del fracaso moral humano. Lo que Spinoza disputa es el diagnóstico, y el diagnóstico determina el tratamiento. Si el problema es naturaleza corrompida, el tratamiento es salvación externa. Si el problema es comprensión inadecuada, el tratamiento es el desarrollo de la comprensión. Uno requiere mediación institucional, el otro no. Si su diagnóstico es correcto, es algo que solo el examen honesto puede determinar, no el supuesto heredado, no la autoridad institucional. El examen honesto, de tu propia experiencia, de los efectos que la doctrina ha tenido en tu propia vida, de si la culpa que has cargado te ha hecho mejor o solo más pequeño. Ese examen es lo que Spinoza invita, y para lo que existe este canal. Si conoces a alguien que creció cargando esa culpa de fondo, esa sensación de insuficiencia fundamental antes de hacer nada para merecerla, comparte este video con esa persona, no para convencerla de nada, sino para ofrecerle lo que Spinoza ofrece, la posibilidad de que la culpa nunca fue una descripción precisa de lo que es, sino una descripción de lo que alguien necesitaba que creyera que era, y que hay una diferencia que vale la pena entender. El mantra que captura lo que Spinoza encontró cuando leyó el pecado original honestamente. No nací roto, nací convirtiéndome. Escríbelo en los comentarios. O escribe el momento en que sentiste por primera vez que la culpa que cargabas no era sobre lo que hiciste, sino sobre lo que te enseñaron que eras. Y dinos desde qué país nos estás viendo. Una palabra. El siguiente video te está esperando en pantalla ahora mismo. Spinoza no te dijo que eres perfecto. Te dijo algo más útil. Que lo que eres no es el problema. Que el problema es no entender lo que eres. Y que ese problema tiene una solución que no requiere una institución. Requiere solo honestidad. Y la disposición de mirar lo que realmente está ahí. Empieza ahora.
Y una reflexión final, que vale la pena escuchar antes de que te vayas. Spinoza no vivió su filosofía perfectamente. Era un ser humano con limitaciones reales. Lo que ofrece no es un sistema probado que garantiza resultados. Es un argumento filosófico riguroso que merece ser evaluado honestamente. Lo que sí es verificable es la pregunta que propone. ¿La culpa que cargaste te hizo mejor? ¿O solo más pequeño? No como retórica, como pregunta real que merece una respuesta honesta basada en tu propia experiencia. Porque si la respuesta es que te hizo más pequeño, entonces vale la pena explorar si existe una manera de tomar en serio el fracaso moral sin el daño que produce la culpa existencial. Y eso es exactamente lo que Spinoza ofrece. No la eliminación de la responsabilidad moral. La responsabilidad moral sin el veneno de la vergüenza por lo que eres. Esa distinción puede que sea lo más valioso que este filósofo tiene que darte.